En esta ocasión veremos cómo separar una mezcla por el método de sublimación. Tenemos aquí yodo y carbón. Los vamos a mezclar y luego los tenemos que separar. Mezclamos bien y ahora tenemos que aplicar un método de separación de esta mezcla y el método se llama separación por sublimación. Quiero aprovechar esta práctica para mostrarles cómo se elabora o se fabrica un dispositivo de sublimación. ¿Qué es la sublimación? Pues es cuando un sólido al calentarse se transforma en gas, y en este caso el que sublima va a ser el yodo. Para eso tenemos que calentar la muestra. La vamos a poner en un vaso de precipitados. Este vaso de precipitados lo vamos a llevar a un soporte universal que tiene aquí una lámina de alambre con asbesto, un mechero y tiene aquí también su anillo metálico. Pondremos aquí arriba y después le tenemos que colocar este matraz redondo de fondo plano que tiene un tapón. Se coloca encima de la muestra y después se va a calentar. El calor hará que todo se sublime y se pegue en la parte inferior del matraz, solo que el matraz debe estar frío todo el tiempo. Para eso tenemos que diseñar el dispositivo para que este matraz contenga agua y que esté circulando todo el tiempo para que esté fría. Vamos a pasar a esa parte de cómo diseñar este dispositivo. Para hacer el dispositivo de sublimación, primero tenemos que perforar el tapón. Debe llevar 2 perforaciones. Para eso voy a ocupar un horadador. Aquí tengo 3 medidas. El horadador es para perforar tapones de hule. El que yo necesito de estas medidas es la siguiente. Esta porque ya calculé de que en esas horadaciones debe ir incrustado un tubo de vidrio. Y aquí tenemos 3 medidas. El que voy a usar es esta medida y esta es la que coincide con la perforación que le tengo que hacer. Así que voy a ocupar este horadador y esta medida de el tubo de vidrio. Comencemos entonces con las perforaciones. Le tengo que hacer 2, así que voy a marcar, lo voy a usar en la parte más angosta del tapón. Tiene una parte más ancha, va así el tapón. Voy a perforar por la parte de abajo que es más angosta. Voy a marcar dónde se van a hacer. Sobre estas marcas voy a trabajar para hacer la perforación. El horadador se debe de utilizar una franela o un trapo para que esa parte metálica no lastime. Lo que tengo que hacer es ponerlo en la marca, ejercer presión y hacer giros para que vaya perforando, pero lastima esta parte metálica, así que yo voy a utilizar un trapo para sujetarlo. Presionamos con fuerza hasta que salga en el otro extremo. Aún no sale. Ahí ya empieza a verse. Le pongo esta tabla de plástico para no dañar la mesa. Pero miren, ahí está. Ahora sí, ya tenemos la primera horadación. Ahora necesitamos quitarle el hule que quedó en el horadador. Para eso tenemos este alambre con el cual le podemos sacar el hule que le quedó aquí atorado al horadador. Pero necesitamos abrir un poquito más este agujero de la parte de arriba. Le vamos a dar un poquito. Ya está. Ahora vamos con el segundo. Usamos el mismo procedimiento. Ya atravesamos el tapón, lo sacamos, retiramos el hule y vamos a ampliar este agujero. Ok, ya están. Ahora vamos a pasar a cortar el tubo de vidrio que debe ir en este tapón. Son 2 tubos. Ahora vamos a cortar
los dos fragmentos de tubo de vidrio que necesitamos para nuestro dispositivo. Aquí tengo el cortador de vidrio. El cortador de vidrio tiene aquí un canal donde va a sentar el tubo de vidrio, y aquí tengo una lima en esta punta que al contacto con el tubo de vidrio lo tengo que girar para que la lima vaya marcando el tubo de vidrio y finalmente lo pueda cortar. Entonces, ya que colocamos el tubo de vidrio, le voy a acercar la lima. Ahí está. Y debo presionar con fuerza y dar vueltas para que marque el vidrio. La presión debe ser fuerte, pero no sobrepasarse para no romper el tubo de vidrio. Así que voy a presionar con fuerza y no debe moverse el tubo de vidrio para que solo haga una marca. Entonces presiono y empiezo a rotar el tubo de vidrio hasta que se marque y pueda yo con presión después romper este tubo. Bueno, ahí tenemos una marca. Ok, ahora tenemos que hacer presión para que se rompa ahí, pero como es vidrio nos podemos lesionar. Por eso yo siempre recomiendo utilizar una franela o trapo para evitar accidentarme. Es decir, voy a tapar donde está la marca está ahí, aquí quedó. Entonces, que no se me pierda la marca, es aquí. Voy a agarrarlo de un lado, la marca quedó en medio, y voy a hacer presión hacia atrás para que se quiebre el tubo de vidrio. Ahí ya se quebró y el corte estuvo muy bien. Se puede ver que no hay filos que puedan cortar, quedó parejo, pero de todas maneras hay que quitarle este filo que queda para evitar que se pueda uno cortar. ¿Cómo se hace esto? El siguiente procedimiento es para quitarle los bordes filosos que tiene aquí el tubo donde se cortó. Para eso necesito poner el tubo en la flama del mechero y darle vueltas hasta que desaparezca ese filo. Vamos a hacerlo. Vamos a poner la flama no luminosa, le vamos a abrir aquí al mechero para que la flama sea azul o no luminosa. Esa es la flama más caliente del mechero. Ahora voy a poner estos bordes o este borde filoso en la flama del mechero por la parte externa de la flama, que es la parte oxidante, la parte más caliente, y le voy a girar para que vaya perdiendo ese filo que puede cortar. Le damos giros, se va a calentar y así es como va a desaparecer ese filo. Muy bien, con esto es suficiente. Ya que tenemos los dos tubos de vidrio cortados, vamos a pasar a doblar los tubos, pero antes tenemos que dejarlos enfriar, ¿ok? Entonces vamos a doblar primero vamos a doblarlo más o menos a la mitad, por aquí. Para eso utilizamos la flama no luminosa, la flama azul que tenemos aquí. Se va a colocar en la parte superior de la flama, la parte oxidante. No debo ponerlo en la mitad, sino en la parte de arriba, para que solo caliente una pequeña porción donde voy a doblar. Se va a doblar cuando yo ejerza una presión, cuando ya esté caliente. No se debe forzar el doblez porque entonces se puede romper el tubo de vidrio. Ya que esté caliente, solo va a ir cediendo a la presión que le voy a hacer. Observemos. Lo pongo aquí en la parte superior, en el cono superior, dejo que caliente y esa flama que ven ahí de color naranja indica que está en la zona oxidante, se está calentando. Y yo es que es una pequeña presión, ahí puedo ver, ya se empieza a doblar, ya está caliente, vean cómo se va doblando. Le voy a doblar, no tengo que sacarlo, ahora sí, ya lo quiero ahí, ya lo puedo sacar. No lo voy a mover porque se me puede romper. Bueno, lo voy a poner a enfriar en lo que voy a doblar el otro tubo. Ya que tenemos doblados los dos tubos de vidrio en ángulo recto, ahora hay que colocarlos en el tapón. Para eso, siempre que se vaya a manejar el tubo de vidrio para colocarlo
dentro de un tapón de hule, tenemos que mojar. Si tengo agua, hay que mojarlo para que fácilmente pueda entrar y evitar que se pueda romper por la presión que ejercemos. Entonces se coloca y se le va dando vueltas para que poco a poco vaya entrando en el tapón, sin forzar, porque nos podemos lesionar si se quiebra. Vean que estoy tomando el tubo cerca del tapón. No puedo tomarlo de acá porque entonces se me puede romper aquí en medio. Lo tomo más cerca para que no se vaya a romper. Aquí ya vemos que está saliendo y voy a continuar. Si es necesario, le pongo más agua al tubo. Uno de los tubos debe quedar más largo que otro en el tapón. Ahorita les voy a explicar por qué. Aquí ya tengo el primero y repito la misma operación para el segundo. ¿Por qué uno debe de quedar más adentro que el otro? Por lo siguiente, lo voy a colocar en el matraz y vamos a hacer una prueba si quedó bien. El tubo que está más adentro, por aquí es donde debe de entrar el agua, y el que está más alto o más corto, por ahí va a salir en cuanto se llene el matraz. Vamos a hacer la prueba. Colocamos la manguera en el agua. Recuerden que el tubo que queda más adentro del matraz es el que le voy a colocar la entrada de agua, y aquí va a ir la manguera de salida. Este tubo le voy a poner la manguera de desagüe. Por acá va a salir el agua. Es decir, en cuanto se llene el matraz, el agua debe salir y esta manguera debe ir al desagüe. ¿Ok? Bueno, veamos si funciona. Voy a abrirle la llave al agua para que entre por aquí. Debe llenarse hasta el límite del tubo más pequeño. Ahí se está llenando el matraz. Vemos que va subiendo el nivel. Va a salir por el tubo más pequeño. Si esto quedó hermético, no debe regarse el agua por el matraz, debe salir por el otro tubo. Veamos. Ahí está. Vean, acá está la salida de agua. Observen que el nivel del matraz, del agua del matraz, no cambia, porque aquí está cerrado herméticamente, y esto va a hacer que el agua siempre esté fresca y enfríe el matraz, que me va a servir como dispositivo para la sublimación. Que ya tenemos listo este dispositivo. Ahora vamos a separar la mezcla de carbón con yodo. Ahora vamos a proceder a separar la mezcla que tenemos aquí de yodo y de carbón por sublimación. Así que necesitamos colocarlo para calentar. Los vapores de yodo deben de separarse del carbón y recuperarse sobre la base del matraz que contiene agua. Por lo tanto, voy a sujetarlo. Tengo unas pinzas aquí de 3 dedos, más o menos la altura que necesita. Ahí está. Necesito ponerle aquí en la boca del vaso de precipitados un pequeño algodón, porque aquí no quedó sellado o tapado. Esta boca del vaso de precipitados está abierto. Necesitamos ponerle un algodón porque los vapores de yodo son muy oxidantes y no se deben de inhalar. No queremos que se escapen, así que lo voy a tapar con una pequeña bolita de algodón, para evitar que se escapen los vapores de yodo. Listo. Ahora voy a abrirle a la llave del agua para que esté circulando el agua y esté siempre fría. Okay, aquí ya tenemos el agua que está circulando. Ahora sí, voy a proceder a calentar la mezcla. Ahora hay que observar cómo el calor hará que el yodo se sublime, es decir, al calentarse se va a transformar en un gas que al contacto con el agua fría que está en el matraz debe solidificarse, y lo vamos a separar y a recuperar del carbón que tenía. La sublimación entonces es el paso de un sólido a gas
sin pasar por líquido, y después se recupera por deposición. Estos vapores que ven ustedes de color violeta van a solidificarse en la base del matraz. De hecho, el nombre yodo significa violeta por estos vapores que ustedes están observando. Van a ir depositándose en forma sólida sobre la base de este matraz que tenemos con agua. Esperaremos a que los vapores disminuyan, lo que significa que ya se depositaron en el matraz con agua. Esperemos un momento y luego vamos a separar o recuperar el yodo. Ahora observen que los vapores de yodo cada vez se hacen más tenues. En cuanto esté claro el vaso de precipitados, cuando ya no tenga vapores de yodo, vamos a destaparlo para ver cómo se separó el yodo. Bien, prácticamente ya todo el vapor del yodo está sublimado en la base del matraz. Vamos a cerrar el agua, vamos a apagar el mechero, vamos a destapar el vaso, le vamos a quitar el matraz. Aunque quedan poquitos vapores, no es necesario estarlos inhalando. Así que lo que voy a hacer es, cuando destape, voy a colocar una tapa de una caja Petri sobre el vaso para que ahí queden retenidos los pocos vapores que aún no se han depositado. Voy a quitar el matraz y le voy a quitar su tapón. Vamos a quitarle las pinzas para que sea fácil manejarlo. Debemos tirar el agua con cuidado para que no toque el fondo. Vamos a vaciarlo. Que escurra muy bien, que no toque el fondo. Ahora sí, vamos a observar. Vean, ahí están los cristales de yodo. Se puede ver cómo reflejan la luz. Ya se separó. Lo que quedó en el vaso de precipitados es el carbón, y acá tenemos el yodo ya sublimado o depositado en el fondo del matraz. Ahora lo que nos queda nada más para terminar de separar es raspar y recuperar el yodo. Ok, ya tenemos aquí el yodo recuperado aquí en el vídeo de reloj, pero observen que en la mesa hay un color marrón café por partículas de yodo que cayeron sobre la mesa y la están oxidando. Aquí debió quedar todavía partículas de yodo, y vamos a ver al contacto con el papel lo que sucede. No se debe tocar el yodo con las manos porque es un oxidante. Vemos cómo empieza a oxidar al papel o a quemarlo. Entonces no debemos tocar el yodo, lo tenemos que regresar a su frasco de reactivo después de esta práctica. Pues eso es todo por la práctica de separación de mezclas por sublimación.